La Iglesia primitiva y los padres. En los primeros siglos, la Iglesia era perseguida. No había catedrales, ni rosarios, ni estatuas. Solo comunidades de creyentes que predicaban que Jesús era el Hijo de Dios, muerto y resucitado. Nombres como Ignacio de Antioquía, Justino Mártir, Ireneo de León y Orígenes nos dejaron escritos poderosos. Hablaron de Cristo, de su divinidad, de su sangre, de su resurrección. Pero no adoraban a María. La veneraban como una mujer obediente, sí. Pero no la exaltaban. Y jamás le oraban. Orígenes mismo escribió que María, como toda criatura, necesitaba la redención de su Hijo. Eso lo dijo un padre de la Iglesia. No un reformador. El protoevangelio de Santiago, la semilla del problema. Pero en medio de esa época caótica, surgieron textos apócrifos. Uno de ellos fue el protoevangelio de Santiago, escrito entre los años 145 y 200 después de Cristo. No fue parte del mensaje original de los apóstoles. Pero empezó a circular entre los cristianos en una época donde aún no existía un canon bíblico oficial. La gente no sabía distinguir entre inspiración divina y tradición piadosa. Este escrito decía cosas que la Biblia jamás dijo. Que María fue consagrada al templo desde niña. Que fue virgen perpetua. Que nació sin pecado. Que no tuvo más hijos. Y lo más grave, se convirtió en la base para construir toda una doctrina mariana sin fundamento bíblico. ¿Quién citó este texto? Orígenes. Incluso grandes pensadores como Orígenes lo citaron. En su comentario al Evangelio de Mateo, dijo que el Evangelio de Santiago no era aprobado por la Iglesia, pero contenía cosas dignas de atención. Y aunque no lo reconocía como inspirado, sí lo usó como base para sostener la virginidad perpetua de María. Este es el punto clave. Cuando un texto no inspirado empieza a formar doctrina, se abre una puerta peligrosa. Una puerta que el enemigo sabe aprovechar. La crisis cristológica, como defender a Jesús exaltando a María. En el siglo III y IV la Iglesia enfrentó otra lucha. ¿Quién era Jesús realmente? ¿Era Dios? ¿Era hombre? ¿Ambos? Para defender su divinidad, muchos empezaron a exaltar exageradamente a María. Si Jesús era Dios, entonces su madre tenía que ser madre de Dios. Y si era madre de Dios, entonces tenía que ser pura, sin pecado, especial. Y así el culto a María nació no por revelación, sino por lógica humana. Demasiado tarde para revertirlo. Cuando más tarde, en los siglos IV y V, la Iglesia definió el canon y descartó el protoevangelio de Santiago como apócrifo. Ya era tarde. La gente ya rezaba a María. Ya la llamaban Reina del Cielo. Ya la pintaban con corona y trono. El veneno ya se había mezclado con el vino. En el concilio de Éfeso del año 431, María fue proclamada oficialmente como Theotokos, Madre de Dios. No porque fuera Dios, sino para proteger la doctrina de que Jesús era completamente divino desde el nacimiento. Pero esa decisión disparó la veneración a María a niveles que jamás se vieron en la Iglesia primitiva. Reflexión final, volver a la raíz. Hoy millones rezan a María. Le piden salud, paz, dirección. Pero la Biblia jamás enseña a orarle a ella. Los apóstoles predicaban a Cristo. Morían por Cristo. Y jamás pusieron a su madre en un pedestal. María fue bendita, sí. Fue obediente, sí. Pero no es intercesora, ni reina, ni salvadora. Y lo más irónico es que la corrupción del culto mariano empezó con un texto falso. Un evangelio que no era de Dios. Esto no es opinión. Es historia. Es Biblia. Es verdad.